importante. Si les parece bien, comenzamos con la mesa. La idea es que tengamos 10 minutos cada ponencia para contar un poco sus temas, su presentación, y después tener un espacio para compartir opiniones y comentarios entre todos. Así que si les parece, empezamos según el orden del programa, que era con Diego, con Dayana, y compartir pantalla. Ustedes va a ser más cómodo. ¿Puede ser? ¿Compartimos nosotros? Sí, me parece que es mejor así. Me tenés que dar un segundito. Sí, La perdón. tengo que- Le habíamos pedido los archivos, pero me parece que es más cómodo que lo pase eh, cada ponente. bueno, tengo que buscarlo un minuto. No, entiendo porque nosotros habíamos pedido las ponencias antes, con la idea de pasarlas, pero me parece que ayer resultó más cómodo así, me parece que está mejor. Un segundo. Sí, dale, tranquilo. Ahí ya me traje el archivo y ahora lo Dale. pongo en presentación, en modo presentación. Bien. A ver, ¿ahí se ve? Perfecto. Sí. Bien. Bueno, nos presentamos. Yo soy Diego Aceto, titular de Escribertipo. Bueno, acá me acompaña Dayana Benítez, que es integrante del estudio ya de hace varios años. Nosotros, bueno, en particular, compartimos no solamente el campo profesional, sino también compartimos otros campos como el de la docencia y el de la investigación. Y un poco esta presentación lo que intenta dar cuenta de todo ese recorrido que implica una sinergia entre estos tres campos y encontrar una manera de contar ciertas estrategias a partir de las cuales nosotros creemos que es posible transformar positivamente el hábitat. Entonces, esta presentación, a ver si, perdón, esta presentación nos encuentra, bueno, en sinergia, resolviendo el campo de lo profesional a través del Escribertipo. En la docencia formamos parte del taller Forma y Proyecto de la Universidad de Buenos Aires, de la FADUBA, y pertenecemos a distintos espacios de investigación como el Centro Poiesis, el Instituto de la Espacialidad, de los cuales también no solamente damos clases, sino hemos participado de sus cursos de maestría y de especialización. Nuestra idea era contar estos tres campos de actuación a partir de la profesión, entendiendo que nosotros nos concentramos en una búsqueda, vamos a decir, de disciplinar a partir de ciertas experimentaciones materiales y ciertas búsquedas de exploración y de investigación proyectual. Acá arrancando esta primera charla con la propuesta de algunos edificios donde el protagonista es el material y el protagonista es el ladrillo. Estas tres unidades de vivienda colectiva tienen la particularidad de que siempre por ciertas cuestiones que son externas a nosotros están ubicadas muy por fuera de lo que es la lógica de mercado, en terrenos o muy chicos o terrenos que son descartados de la lógica del mercado, y con una búsqueda a partir de una austeridad material, una búsqueda de
de un monomaterial que resuelva una serie de circunstancias. Estos son 3 ejemplos, pero tenemos más ejemplos. Preferimos mostrar una serie de cada uno como para que se pueda entender. Son 3 edificios. Estos 3 edificios buscan no solamente resolver el paramento vertical, sino que empiezan a involucrar todas sus dimensiones, entendiendo que son una posibilidad de reconocer tanto los espacios intermedios como el interior de los departamentos con esta misma solución, y que nos parece interesante que esta búsqueda poder seguir investigándola en los otros campos, ¿no? Luego les queremos mostrar esta otra serie de edificios y que tienen que ver con otra búsqueda material, experimentación material del estudio, y que también tienen esa misma característica de estar por fuera de la lógica, vamos a decir, de lo que el mercado inmobiliario nos plantea. Y también hay una exploración material ya desde una búsqueda a partir de ciertos bloques generados in situ. Son unos bloques cementicios que generamos inclusive con la misma gente de obra. En el caso primero, que es una obra en Palermo, en un lote triangular, ahí participamos conjuntamente con un grupo de diseñadores industriales por la cantidad de bloques que teníamos que fabricar, que es el grupo Bondi, y que ya se caracterizaban por hacer este tipo de elementos. Los otros 2 son producto de un trabajo, vamos a decir, con mediana especialización, pero que a partir de una serie de moldes que fueron modificándose, fueron dando esta configuración particular. Nuestra idea era contarles que seguimos participando de esta búsqueda con bloques. Después lo van a ver en las otras categorías o en los otros campos de actuación, que esto es una constante, así como el tema de la materialidad en su conjunto, es una búsqueda que nos cruza en todos nuestros campos. Yo no sé en cuánto extenderme con estas cosas, pero bueno, un poco la idea es abrirles todo el panorama de los 3 campos, como para después, si quieren profundizar en alguno, poder hacerlo, pero claramente fuimos variando desde llegar a una multiplicación a partir de una serie de entelados, hasta ir a bloques generados a partir de moldes hechos en chapa, hasta generar moldes a partir de encofrados de resina. Entonces, un poco la idea era que Dai les cuente la parte de formación, en lo que estamos participando, que son estos 2 espacios, tanto el de la UNLAM como el de la FADUBA, y luego terminar con investigación. Claro. Con respecto a lo que es formación e investigación, digamos, siempre retomando esto de los 3 campos, siempre intentamos que se articulen y trabajen en sinergia para poder resignificarlos, siempre con la idea de que necesitamos responder a ciertas necesidades de la sociedad, y siempre está como esta búsqueda experimental que pueda dar esa solución. Entonces, desde la formación, que está más vinculado a lo que es docencia, nosotros aprovechamos esos espacios para poder, digamos, abordar nuevas herramientas proyectuales, ¿no? Teórico-proyectuales. Entonces, en Matanza, en su momento, tuvimos la oportunidad de estar en lo que sería primer año, o sea, tener el primer acercamiento a lo que es la arquitectura. Entonces, lo que decidimos para ese acercamiento es entender cómo debería ser abordado y cómo deberían entenderse los espacios de habitabilidad, entendiendo que en ese año, al ser el primer acercamiento, estaba más vinculado a lo doméstico. Entonces, como material de proyecto, agarrábamos ciertas referencias preexistentes, entendíamos y estudiábamos su especificidad, o sea, sus diferentes categorías, cómo eran esas envolventes, cómo eran esas cubiertas, esas particiones,
para poder reinterpretarlas y poder encontrarle nuevas contexturas, ¿no? De ese modo nosotros entendíamos que los alumnos que participaban de ese curso podían acercarse y poder comprender la complejidad espacial y tectónica a la cual se podría llegar a partir de la manipulación de los elementos. Después, por otro lado, bueno, esto es un poquito los collages, donde los chicos contaban un poco cómo se daban esas nuevas espacialidades a partir de las manipulaciones. Después, por otro lado, digamos, en paralelo, actualmente formamos parte de institutos y centros de la Universidad de Buenos Aires, un poco Diego lo contaba y los mencionaba al principio de la charla. No solo estamos en el Centro Poiesis, sino que también en el Instituto de la Espacialidad Humana, y Arquitectura 2 es el segundo año y forma parte, digamos, de los cursos de la Cátedra de Forma y Proyecto. Al ser el segundo año es el primer acercamiento a la complejidad que tenemos. Entonces, lo que proponemos para este año, bueno, hoy nos cruza la virtualidad, ayer estábamos presencial, entonces nos vamos como readaptando a las condiciones, ¿no?, contextuales que tenemos. Y bueno, para este acercamiento a la complejidad, lo que nosotros proponemos es hacer un registro y una lectura del territorio para poder entender su complejidad y cómo poder encontrar ciertas interfaces, ¿no?, como ciertos lugares que son de oportunidad y poder darle respuestas desde una mirada tal vez más bien productiva. Tomando un poco un marco epistémico que después lo vamos a contar en la próxima categoría, que es de investigación, nosotros lo que promovemos, digamos, es la construcción de ese conocimiento para poder operar en el territorio, abordado a través de estrategias y tácticas desde una mirada epistémica más bien específica. Bueno, acá un poco cerrando esta triada, la investigación, nosotros la encaramos desde distintos puntos. En principio, encaramos lo que es la investigación proyectual a partir de nuestras tesis de maestrías, en particular la que estamos desarrollando, que es una tesis de interfaces proyectuales. Tiene un desarrollo epistémico que nos permite un marco teórico para poder trabajar en los otros ámbitos. Después estamos desarrollando una investigación material, a la que llamamos rematerializar, que es un desarrollo tecnológico a partir de una convocatoria del IBC, y luego un trabajo de transferencia, que es al que llamamos transformar, y que es un desarrollo multidimensional, que es no solamente este trabajo de investigación material, sino llevarlo a la relación con el territorio y a la relación con las cooperativas. Esta primera investigación, que es una investigación proyectual, nace a partir de una necesidad de poder armar un proyecto de tesis, que era un proyecto de tesis de una mediana escala. Estamos hablando de una escala de arquitectura urbana, a partir de la tesis de maestría de investigación proyectual que lleva adelante el doctor Jorge Sarquís, y que él ya tiene desarrollado un marco epistémico. Ese marco para nosotros era como ineficiente a nivel de la escala urbana, entonces decidimos generar como un desarrollo de una de esas categorías que nos permita operar en estos territorios de una escala más grande. A partir de ese desarrollo, de esa categoría de componentes, lo que fuimos encontrando fue una serie de lecturas propositivas del territorio, que son unas lecturas que nos permiten conformar un nuevo escenario, y ese nuevo escenario nos permite reconocer
ciertos espacios de actuación, que son estas interfaces proyectuales, y esas interfaces proyectuales dan como el marco para poder proponer estrategias y tácticas de desarrollo de cada uno de estos proyectos de escala de arquitectura urbana. La propuesta, en mi caso, es desarrollar uno de esos proyectos, pero a la vez con pasantes a partir de ciertos proyectos de investigación de la UBA. Cada uno de estos pasantes fue utilizando este marco epistémico, y la idea es poder desarrollarlo también en el marco de la maestría de investigación proyectual, ya llevándolo a la práctica desde ahí. El segundo de las investigaciones que estamos desarrollando es una investigación material que nosotros llamamos rematerializar, y que surge a partir de una convocatoria del UCI, que es el Centro de Investigación de las Capitales Centrales Iberoamericanas, en un convenio con el IBC. Convocan a 5 estudios de arquitectura. Uno de esos estudios de arquitectura es el nuestro. Participamos junto con el estudio Vago, Monobloc, A77 y Roberto Busnelli, de una serie de encuentros con gente del IBC y de cooperativas del barrio 20. Ahí surgen unas categorizaciones que hicimos en conjunto con estos estudios, y a nosotros nos parecía pertinente, a partir de ciertas categorizaciones de las problemáticas que había en el barrio, empezar a trabajar con una serie de bloques a partir de residuos que se encontraban en el barrio, que tenían que ver con las demoliciones para las aperturas de calles y con los residuos plásticos que estaban diseminados en el barrio. Hicimos ciertas experimentaciones materiales. Esas experimentaciones comenzaron con un par de casos de estudios que tenían que ver, por ejemplo, con ciertas familias, como la familia Beltrán, y se hicieron algunas operatorias que permitieron comenzar algunos desarrollos. Esto, hoy por hoy, está en un momento de aprobación por el INTI, a partir de unos prototipos. Esas aprobaciones llevan un tiempo determinado, y cierta búsqueda de una calidad que permita una aptitud para vivienda social o vivienda estatal. Entonces, en este momento se encuentra en ese punto de aprobación. Luego aparece esta investigación, que es una investigación de transferencia, que surge a partir de un proyecto de concurso. Nosotros participamos de un concurso. ¿Cómo? Van alrededor de 15, 16 minutos, si pueden ir redondeando, estaría bien. Ya terminamos. Este sería el último. Dale. Este trabajo de transferencia, en realidad, es un trabajo que se está haciendo a partir de una vinculación con Plaquimet, que es una empresa de plásticos, y a partir del uso de plásticos reciclados de cuarto orden de postindustrial, y son una propuesta de paneles que son múltiples en cuanto a su laminación, es decir, tienen acabados exteriores, interiores y un trabajo de aislaciones, y son a partir de resinas plásticas de postindustrial y de poliuretano expandido de postindustrial. Y esto son proyectos de sistematización que la idea es producirlo en una escala media, y que puedan ser adaptados a las distintas regiones. Básicamente es eso. Si después hay preguntas, nos explayaremos. Desde ya, muchas gracias por la invitación, y bueno, quedamos a la espera de cualquier inquietud. Gracias, Diego, Diana, perdón por cortarlos, pero no sabía cuánto le faltaba. No hay problema. Tenía que avisarles, disculpen. Bien. No, por favor, no hay problema. Gracias. Remedios Casas y Fiorella Bacchiarello, si quieren continuar ustedes. Dale, ahí comparto.
¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, este trabajo que vamos a mostrar hoy es un poco una fase intermedia de una serie de experimentaciones y exploraciones que estamos haciendo con Fiorella, que en realidad surgen a partir de una propuesta de Sergio Forster de un prototipo. Son unas experimentaciones materiales con un prototipo, y bueno, y un poco a partir de eso se conformó un equipo de trabajo con Pablo Remes, con Sheila Laredo, con Paula Tea, con Simón. Bueno, somos un equipo bastante grande. Nosotras en este equipo nos dedicamos a la exploración de materiales, y en particular estamos trabajando con biomateriales y un poco en este momento con las composiciones de esos biomateriales. Nosotras abordamos un poco el problema material más desde el campo generativo. Nos interesan las propiedades del material. Entendemos que ese campo generativo se determina ahí, en esas propiedades del material. Tanto la elasticidad, la rigidez, la opacidad o cualquier otro atributo que podamos pensar, introducen un comportamiento en el que estas superficies responden bajo determinadas presiones o fuerzas. Esto un poco se desprende de entender que a nivel sustancial la materia en la naturaleza opera bajo estas lógicas, se organiza bajo estas lógicas. No sé, las sedimentaciones rocosas o los ecosistemas que funcionan con sistemas más autocatalíticos, ¿no? Entonces siempre hay una condición de autoorganización que tiene la materia y de capacidad para autoorganizarse que nos parecía muy interesante. Entonces, a nosotras lo que nos parece es que estos atributos expuestos a determinadas presiones, a determinadas acciones, un poco esa imagen que se ve ahí es un experimento que hicimos muy sencillo, que son las mismas operaciones sobre distintos materiales, van produciendo como distintas respuestas, ¿no? Se van generando como distintas posibilidades en función un poco de las capacidades internas de esa materia. Esto nos interesaba porque en nuestro campo solemos operar con la materia más guiándola o sometiéndola a otras operaciones proyectuales, que vienen más desde el lado de entender a la materia como una sustancia pasiva, ¿no? Como guiar a la materia, organizarla, y a nosotros nos interesaba pensarlo al revés. Que la materia puede ser entender a la materia desde su potencia, ¿no? Como desde la potencia. Entonces, un poco pensábamos que si lo pensamos en el campo de la arquitectura, esto es súper interesante porque desde ahí podemos empezar a pensar posibilidades o lógicas de proyecto que se desprendan de esos comportamientos y no al revés. Entonces un poco la aparición el desviarnos hacia los biomateriales no solo tiene que ver con que nos interesa como su parte medioambiental, que es súper interesante y que además es un campo bastante vasto de trabajo, sino que podíamos empezar a trabajar con la materia en un estado que es como previo al proyecto, ¿no? Y que tiene que ver con la posibilidad de definirle ciertos atributos, ciertas propiedades, como estos biopolímeros son siempre compuestos, se generan por la combinatoria de ciertos elementos y de ciertos procedimientos aplicados a esos elementos, que es lo que Fío después va a contar un poco mejor. Nosotros podíamos trabajar con la materia desde ese lugar, ¿no? Previo, y después poder operar con eso. Y esto lo que nos da también es una posición como diferente, ¿no? Alternativa. Ya no se trata de adecuar los materiales a una forma específica,
tampoco explorar las posibilidades performáticas del material, sino en realidad no diseñar un material, sino diseñar un material desde el que podamos proyectar. Y eso nos parecía que como posición era bastante interesante y bastante revelador. Yo, si querés. Dale. Bueno, entonces nosotras, como ya comentó un poco Reme, vamos a trabajar con un prototipo inicial, que bueno, ese prototipo fue como la premisa inicial dada por Sergio, ¿no? Que es un prototipo que tiene ciertas reglas predeterminadas, que tiene que ser elástico, flexible, y nosotras desde la exploración material lo que intentaríamos hacer es abrir el campo de la acción y de la potencia que pueda tener ese prototipo. Y la premisa inicial que nos planteamos nosotras, investigando un poco sobre el campo material, es la materia prima versus la materia en estado cero, ¿no? Entonces empezamos a entender que la materia prima es una materia que ya está dada por el mercado, que ya tiene atributos y comportamientos preestablecidos. Entonces nosotras ahí es donde queremos como interpelar a estos materiales y entender que nos podemos meter en discusión en el estado de elaboración que tengan esos materiales y entenderlos en potencia de transformación. Bueno, entendemos que es una investigación de carácter exploratoria, en la cual, bueno, consta de 3 etapas. Esto es un poco el avance hasta el día de hoy, todavía falta en esta investigación. Nosotras entendemos que hoy en día estamos en la primera etapa, que es la experimentación, pero bueno, rápidamente intentaremos llegar a la etapa de generación y de control. En la parte de experimentación entendemos que es un campo más intuitivo, en el cual empezamos a generar tendencias de acción y de trabajo. En la generación se van a abrir estas intuiciones, entendiendo que hay nuevos requerimientos a los cuales responder, y en la parte de control ya, bueno, justamente se empiezan a definir las restricciones con las que estamos trabajando. En cuanto a la primera etapa, que es la experimentación, tenemos como 3 puntos importantes, que por un lado es la generación de estos biomateriales, la función y las uniones. La función, bueno, todavía no la tenemos definida, pero porque estamos en la parte más experimental, que es la generación de estos biomateriales, en los cuales tenemos que entender que bueno, hay una receta, hay ciertos ingredientes, ciertos materiales, que van a ser los que empiecen a definir estos atributos y comportamientos de los que hablaba Remedios recién. Y cuando generamos esta receta, en realidad tenemos que entender qué es lo que aporta cada material a este prototipo. Entendemos que el almidón aporta las propiedades físico-químicas, la glicerina aporta la capacidad flexible, el tomillo y la canela evitan la proliferación de hongos y bacterias, ya que estamos trabajando con materiales biodegradables. Y bueno, esta es una de las recetas, que en realidad implica más materiales también, pero nos parecía que estos son los que responden a esta capacidad elástica flexible. Es la que más resultados nos está dando. Claro, exacto. En cuanto a las uniones, no las entendemos como una unión simple, sino como un sistema de tensiones, lo que complejiza al sistema del prototipo y lo que otorga la capacidad de operar a ese prototipo. Entonces se empieza a entender como un sistema complejo de hilos o tensiones que van generando transformaciones que ya dejan de ser simplemente por una unión simple, sino que tiene otras capacidades. En cuanto a la etapa de generación, acá se empiezan a establecer los atributos y los comportamientos. Los atributos los entendemos como las condiciones internas, las capacidades internas que tiene el objeto o el futuro objeto, y el comportamiento es lo que hace ese futuro objeto en relación al exterior. Entonces, una sería qué es y el otro sería qué hace. Y entre medio de ellos se empiezan a generar intercambios. Y por último está el control, la etapa de control, en la cual hay que definir parámetros, restricciones, solicitudes, hay que empezar a elaborar un mecanismo de control y un sistema de registro de ese control, que bueno, más o menos eso es lo que rápidamente queremos empezar. Bueno, y acá hay algunas imágenes, esto va siendo acompañado de imágenes que van mostrando, la mayoría son fallidas porque estamos en la etapa de experimentación, pero bueno, es parte del proceso.
y el resultado va a ser un objeto que aún no sabemos en qué vamos a terminar, pero puede ser de diversas índoles, ya sea un objeto de uso cotidiano, o un espacio que genere interioridad, entre otros. Entonces, un poco para ir cerrando, del libro de un texto de Picón, se llama Hacia una nueva materialidad, trajimos un párrafo que habla de que los procesos de diseño hoy en día nos hacen más responsables que nunca de las consecuencias, porque él menciona que el mundo en realidad siempre aparece cada vez más como una creación nuestra, o sea, del humano, y que eso nos lleva a una responsabilidad política bastante interesante, con respecto a lo que es el medio ambiente y el desarrollo sostenible de los materiales. Eso sería como una reflexión a grandes rasgos de lo que es la materia y cómo la estamos interpretando nosotras, y yendo ya bajando al campo proyectual, entendemos que, bueno, lo que dice en la última diapositiva, que la materia no es un material inerte, sino que está viva, sensible y con potencia expresiva, que transformarla no es un proceso técnico solamente, sino que requiere del imperativo de percibir el continuo y componerse con él. Entendemos que los materiales tienen significados, que podríamos designificarlos y volver a significarlos. Muchas gracias. Gracias, Fío, gracias, Reme. Buenísimo. Gracias. Seguimos con Pablo Recia. ¿Estaba por ahí, Pablo? ¿Lo vi hoy? Sí, estoy. Vale, buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Compartir. Bueno, gracias por la invitación y por haber organizado este espacio para pensar un poco unos temas que a muchos de nosotros nos preocupan. Estoy contento de estar acá, está Toto Yaglazota, Fernando Higuerategui, Sergio Foster, que estuvo en Mar del Plata hace un par de años en el doctorado y nos sirvió mucho, a todos nos cambió un poco la forma de encarar lo que estábamos haciendo, así que encantado de estar acá. Les voy a contar una experiencia que es de una materia electiva de la Facultad de Arquitectura, que surgió hace unos 3 o 4 años en virtud de unos cambios que se dieron en la facultad después de la participación de la CONEAU y de una no muy feliz evaluación, en el sentido que reclamaron, aparte de otras cosas, una mirada sobre las tecnologías, ¿no? sobre esas materias. Y se produce una serie de cambios en la facultad, y nosotros, que éramos un cuerpo docente que estamos apoyados más bien en la parte del proyecto de arquitectura, quisimos buscarle una nueva manera de encarar el tema del hacer arquitectura, ¿no? Y tiene esta como dos versiones, que es más o menos la misma, que es pensar el hacer y después teoría del hacer, porque no nos quedó más remedio que hacer teoría en el medio de la pandemia. Esto compartido con los dos pilares de Diego Cuarati y Diego Tondelli que me acompañan en estas cosas. Les cuento brevemente un poco de qué se trata. Nosotros tenemos como otra materia electiva que conté ayer, que trabaja sobre este tema de los intangibles, ¿no? Y quisimos darle como esta cosa de espejo en lo que es lo tangible de la arquitectura, ¿no? Y pensamos que de alguna manera involucrar a los alumnos en el arte de construir, de alguna manera, como dice Miralles, que para comprobar esas hipótesis que nosotros tenemos en los proyectos, necesitamos de alguna manera construir, ¿no? Poner a prueba ideas. Dentro de esa cuestión pensamos que en la historia de la arquitectura o la historia de la enseñanza de la arquitectura, incluso Mies pensaba en educar no solo el ojo, digamos, el ojo entendiendo como una cuestión intelectual, ¿no? El pensamiento intelectual de la arquitectura, el pensamiento más abstracto, sino también la mano, es decir, la forma de cómo producimos lo que nosotros estamos pensando. Y
Y también pensamos que estaría interesante de esta materia electiva, que dura 4 meses nada más, un cuatrimestre, pensar en interrogar el material, que es lo que dice este arquitecto, escultor argentino que actualmente vive en París y que nos visitó en Mar del Plata hace unos 6-7 años, que es Ariel Cuthbert, que no solamente pensar en lo que nosotros queremos producir como producto intelectual, sino pensar en qué nos pide ese material que nosotros estamos trabajando. Pensamos en esto digamos que en esta estructura de experiencia y paradigma, ¿no? Donde el paradigma es algo anterior al hecho construido, es una hipótesis intelectual sobre el futuro, pensar y tratar de pensarlo desde la experiencia, ¿no? Pensar, digamos, esta relación entre materia y proyecto desde la experiencia directa, no tanto desde ciertos paradigmas, ¿no? Aunque de alguna manera siempre está el estudio de ejemplos y demás, pero digamos, el sentido vital de la materia es esta relación directamente a la experiencia de producir un proyecto con la materia. Para esto, digamos, los contenidos siempre rondan, y seguramente en muchos de los que estamos acá estamos trabajando en este sentido, de una estructura relacionada con qué relaciones hay entre el espacio y la materia que lo conforma, ¿no? Nosotros lo dividimos en 3 grandes grupos, pero también pensar en estas 3 condiciones de estos 3 pensadores de la arquitectura, ¿no? 2 relacionados, muy relacionados con Campo Baeza, que es Joao Quintela, es decir, pensar en esta frase de Nietzsche del eterno retorno, ¿no? Que muchas veces nuestras construcciones arquitectónicas son construcciones que van reiterándose en el tiempo, ¿no? Y que son cíclicas y que tienen los mismos problemas a pesar de que la tecnología parece que tiene como, digamos, un proceso indefinido y lineal, ¿no? que es relativo. Esto que dice Alejandro Servilla García, que es que la arquitectura siempre es disponer pesos en el aire, ¿no? Históricamente, que nos pareció una hipótesis interesante para salir de la discusión si la tecnología está anclada al proyecto, el proyecto a la tecnología, ¿no? Hay como una visión arquitectónica del problema de la materia. Y siempre Moneo diciendo que anclada a la evolución de la técnica siempre está el problema de su formalización, ¿no? de cómo esa técnica produce de alguna manera arquitectura. Estos son un poco estos ejemplos que nosotros tratamos también de desvirtuar épocas, ¿no? En este sentido, no marcar estilos o tendencias, sino un poco borrar ciertos límites que uno podría establecer, incluso estas asociaciones entre, digamos, la utilización de la masa, la utilización de la línea, incluso dentro del mismo proyecto. Nos interesaba llegar a un punto que reconocer dentro de la producción arquitectónica dos condiciones de partida, ¿no? Primero, uno que es cierta condición de invisibilidad de la construcción, cuando esas representaciones se transforman en un signo, ¿no? En solo signo, ¿no? Acá nosotros elegimos la cabaña primitiva de Loguier y sus representaciones o representaciones de esa misma cabaña en obras contemporáneas, ¿no? Donde la producción material está como de costado, ¿no? Y el signo es lo que prevalece. Por eso hablamos de la invisibilidad de la materia. O la otra cuestión es esta de la otredad o la alienación, ¿no? Del proyectista como alienado de lo que produce, que es una condición, digamos, en principio casi fundacional de nuestra actividad como proyectista, ¿no? Que, sin embargo, hay muchos ejemplos contemporáneos de la pérdida de esa alienación, ¿no? De esa otredad, de que no hay esos límites tan marcados. Creo que hoy lo que contaba Diego Seto está en este camino, ¿no? Entonces, dentro de esa salida nosotros también lo trabajamos en el sentido
marxista, digamos, en términos generales, de entender que esa producción de arquitectura, cuando se salta esa otredad, produce una producción que no tiende al fetichismo de una mercancía arquitectónica, que obviamente todos estamos involucrados en esa condición, que sale, ¿no? Y hablábamos un poco de estas producciones, o les contamos a los alumnos de estas producciones no fetichistas, ¿no? Que hablaba Marx, el náufrago, el siervo feudal que producía ¿no? para cambiar solamente comida con el señor feudal, o una familia que produce lo que tiene que consumir, una familia rural. En ese sentido abrimos un paraguas y como si uno quiere pensarlo como un retroceso, ¿no? Hacia poder devolver a la arquitectura una esencia física, sensual y corpórea, como lo marca Palasma, ¿no? Con un gran interrogante sobre las nuevas tecnologías a partir de la robótica, del 3D y demás, que seguramente serán cuestión de materia de estudio muy próximamente, ¿no? A partir de ahí hacemos como 3 momentos de ejercicios, ¿no? Así ya para ir redondeando. Esos 3 momentos, primero es un momento prácticamente iniciático, ¿no? Que nosotros le damos a los alumnos una serie de elementos, ¿no? Que son elementos del común, hojas de papel, cartón, clip, gomitas, qué sé yo, un montón de elementos que en un día ellos tienen que formalizar una estructura, una maqueta, ¿no? Cuando no había pandemia, lo hacíamos ahí en el entorno de la Casa del Puente, y bueno, esperemos volver. No, volver ahora no, porque se va a empezar la obra, así que nos va, a pesar de la pandemia, nos va a faltar un par de años más, me parece. Y ellos producían, los alumnos, en este primer contacto, con un material no arquitectónico, es decir, que no hay una relación directa entre la arquitectura, la materia y estos elementos, ¿no? Tenían que producir estas consideraciones espaciales, ¿no? Donde obviamente son alumnos de los últimos años de la carrera que tienen un conocimiento estructural y tecnológico y proyectual que les permite tener rápidas elaboraciones, ¿no? El segundo momento, que nosotros llamamos el cuerpo de la arquitectura, es con algunos machetes y algunas copias de estos trabajos o estos workshops que se hicieron con Aires Mateus en la UBA, donde, digamos, nosotros trabajamos como en 2 partes, ¿no? Una utilizando materiales colados y la otra utilizando montajes o mampuestos, es decir, materiales que necesitan ser unidos, materiales que son repetitivos y que necesitan un tercer elemento para poder ser unidos, ¿no? Los chicos hacen estos trabajos en los colados, ¿no? Investigan, nosotros no hacemos uno por uno, ¿no? Porque no podríamos traerlos a la facultad. Hacemos un cubito de 15 por 15, donde ellos investigan, digamos, el material que pueda colarse, ¿no? Cualquiera. Obviamente que todos por ahí trabajan el cemento, algunos el yeso, incluso hemos tenido hijos de dentista que trabajan los moldes ¿no? Le sacan a su padre dentista esa pasta que usan para moldear las prótesis. Bueno, hemos tenido también de eso. Con eso trabajamos, con eso nos equivocamos, ¿no? Que me parece tremendamente útil, ¿no? Porque esas equivocaciones son las equivocaciones que después surgen en cualquier obra con esas elaboraciones, ¿no? Y un poco este es el producto, que después eso se transforma como en una maqueta de un espacio al que le damos sentido a partir de un uso o de un contexto, ¿no? Lo mismo hacemos con el montaje, con estas especies de operaciones de elementos que se van repitiendo, que se van uniendo, que va apareciendo una forma de unir particular, ¿no? Y eso después conlleva esta especie de cuerpo que se transforma en una maqueta de arquitectura donde aparecen contextos y aparecen ya relaciones programáticas. El último momento es este que nosotros hacemos, que refiere a esto de lo que les contaba antes de la experiencia por sobre el paradigma.
El sentido del último trabajo es hacer una obra en escala 1 en 1, en el que le ponemos algunas condiciones, ¿no? Primero que nosotros lo hacemos en el patio de nuestra facultad, que tiene que poder armarse y desarmarse en un día, ¿no? Para que después las autoridades de la facultad no se quejen, que tiene obviamente que generar los menos residuos posibles, o esos residuos poder reciclarse y transformarse en otra cosa, y hacemos un mini concurso, ¿no? Este es como cada equipo de 4 o 5 alumnos, depende de los alumnos que tengamos, arma una propuesta, ¿no? Ahí hay propuestas con caños de PVC, de desagües cloacales y pluviales, hay una propuesta con malla, de estas mallas CIMA para las plateas de hormigón, hay una propuesta con elementos de madera mínimos. Nosotros también decimos que el presupuesto le damos como un presupuesto que sale del bolsillo nuestro para repartirlo entre esto. Y el trabajo que ganó fue este último que aparece ahí, que es como una especie de paraboloide hecho con cañas y uniones, ¿no? Después, los mismos alumnos votan, ¿no? Hacen 2 votos, obviamente previendo que uno de los votos es la propuesta propia, y el otro voto, nosotros también votamos, contamos los votos y esa es la propuesta que se materializa, ¿no? En el taller hacemos un día de prueba, ¿no? Donde investigamos nudos, formas de unir, los problemas que podrían aparecer en la obra, como una maqueta 1 en 1, investigamos formas de cobertura, por ejemplo acá había alguien que trajo como una red de pesca, después otro trajo, digamos, algún otro material y demás, y esto termina con, digamos, la construcción en el patio de la facultad, ¿no? Ahí todos participan, ¿no? Todos construyen, y bueno, este es un poco el final. Esto quedó un día, obviamente, para sacarnos una foto, comimos algo ahí abajo porque terminamos al mediodía y demás, y cuando a última hora de la tarde, bueno, nos juntamos para desarmarlo, uno dijo, no, tengo un amigo por acá cerca que por ahí lo quiere, así que bueno, el paraboloide viajó por las calles de la facultad y se fue al patio de un amigo que creo después de un temporal voló, ya no existe más. Al año siguiente hicimos otro ejercicio, ¿no? Que el que ganó fue esta especie de triángulo de cartón unido por estos clips que se ponen para unir las carpetas, no sé cómo se llaman, estos de cobre. Lo hicimos también sobre 2 bases, que hay 2 tabiques de hormigón que hay en la propia facultad, como en un pasillo, digamos, en un camino interno, y bueno, este es un poco el resultado. Ahí nos vemos a los 3 profes bastante contentos por la producción. Esto implica también problemas, o sea, problemas que esto se cae, ¿no? Que hay viento, en Mar del Plata siempre hay viento, ¿no? Que se va para un lado, va para el otro. Bueno, ahí está un poco la satisfacción de los estudiantes de poder sobreponerse a esas condiciones, ¿no? Incluso esto quedó un rato en este lugar y después los chicos dijeron, bueno, ¿por qué no lo llevamos acá al medio del patio? Y bueno, hizo un pequeño viaje donde la gente que pasaba se divertía un poco pasando por ahí. Nos toca la pandemia y en la pandemia hicimos una especie de trabajo un poco menos ambicioso para nosotros, que fue trabajar con esta idea de laboratorio de tizas, ¿no? de Jorge Oteiza. Trabajar algunos materiales que teníamos en nuestras casas, ¿no? Jabón, tiza, parafina, un bloque de retac y demás, y con eso construir estas maquetas que después se transformaban en una cuestión arquitectónica, ¿no? Que había como una elaboración posterior. Para nosotros es siempre el desarrollo final del trabajo y de la materia electiva está representado y está sintetizado en este trabajo de Quino, ¿no? Es de que cada alumno entienda qué es todo lo que la materia tiene adentro. Nada más. Muchas gracias, Pablo.
Genial, muy buen trabajo. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Carlos Díaz La Sota. ¿Ese soy yo? Toto. ¿Ahí se está viendo? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Díaz de la Sota, Toto para todo el mundo, docente de la Facultad de La Plata y arquitecto acá hace varios años, haciendo un poco de arquitectura como medio de vida también, ¿no? Les quería contar un proyecto, pero más que una obra en sí misma, es una forma de encarar un proyecto, una, una, una metodología y una práctica consciente de cómo realizar un proceso proyectual. Voy a empezar con una cita, es una cita de un escritor, Paul Bowles, que la puse en un texto hace muchos años y que ahora volvió a mí resignificada en estas épocas que vivimos. Y bueno, la cita es la siguiente, dice así: 14 de septiembre. He estado mirando el cuestionario de liberación de hace 2 años. Pourquoi écrivez-vous? Esta vez quería ver cuál era la respuesta más frecuente. Muy pocos escritores aducen necesidad económica como razón por la cual ejercen la profesión. Muchos reconocen no saber por qué escriben, pero la mayoría, en su respuesta, dan a entender que los impulsa a escribir una fuerza interior irresistible. Los más escrupulosos no vacilan en reconocer que su mayor satisfacción es la sensación de dejar para la posteridad una parte de sí mismos. En otras palabras, sienten que escribir da cierta mínima inmortalidad. Esto sería comprensible en una época anterior de este mismo siglo, en que se suponía que la vida en el planeta continuaría indefinidamente. Ahora que el pronóstico es dudoso, el deseo de dejar huella parece absurdo. Aunque la especie humana consiga sobrevivir otros 100 años, es poco probable que un libro escrito en 1990 diga mucho al que lo abra en el 2090, si es que sabe leer. Esta cita es de Paul Bowles, de su libro Días de Viaje, y me parece que expresa acertadamente la actualidad que atravesamos y que me es imposible evadir. ¿Qué será de la arquitectura en el año 2090? ¿Alguien entenderá de qué se trata? ¿Habrá desaparecido como tal y será suplantada por unos espacios confortables para alojar cuerpos? En la muestra de Ren Koolhaas, Countryside, habla de edificios que van a construir los arquitectos que no son para que habite la gente, sino que para que trabajen robots. Quería compartir hoy con ustedes una obra basada un poco en esto y un método para producirla, que no es un método neutro de proyecto, sino que expresa una serie de valores que imagino necesarios desarrollarlos, expandirlos y actualizarlos en un ejercicio de resistencia proyectual. Entiendo la arquitectura como una práctica narrativa, tanto en sus procesos como en su materialización. Creo que la arquitectura, como así también otras disciplinas artísticas, deben ser pensadas en su especificidad no específica, es decir, a partir del modo específico en el que habla de algo no específico. Este método lo he denominado montajes recíprocos y lo puse en práctica en la construcción de un estudio de aproximadamente 60 metros cuadrados sobre una vivienda existente en el casco urbano de la ciudad de La Plata. Montaje. Para el cineasta ruso Sergei Eisenstein, el montaje no es un pensamiento compuesto por trozos que se siguen, sino un pensamiento nuevo que nace del choque de dos trozos independientes uno del otro, que estallan en un nuevo concepto. El montaje entonces pone en relación sistemas autónomos, que en su confrontación hacen surgir lo inesperado. Llevan en sí implícito un pensamiento dialéctico, opuesto a lo dogmático, es decir, que se opone a aquello que no se puede poner en duda. No hay dogma, sino que hay montaje. El montaje procede por alternancias, conflictos, resoluciones, dice Deleuze, y nos habla de una obra abierta, que nunca parece estar acabada, que está en movimiento, que es siempre perfectible. Las formas provisionales, capaces de modificarse, completarse y resignificarse, son más aptas para enfrentar lo desconocido.
Los trozos independientes de esta obra son un muro medianero de bloques de hormigón que se ensancha para tomar funciones de servicio guardado, que tiene sus lógicas, que tiene sus modulaciones. Un muro de espesor variable transversal al anterior, que por adición o sustracción multiplica también sus funciones. Aparecen sobre él escaleras, parrillas, cocinas, etc. Sistemas de losas premoldeadas que se encastan en el muro anterior y que dividen lo cubierto de lo semicubierto. Sistemas de columnas y vigas de perfilerías metálicas. Paneles móviles, como postigos, paneles corredizos, levadizos, etc. Y una bóveda de madera que cubre la nueva planta. El concepto de reciprocidad. En una estructura recíproca, como la bóveda de cañón que cubre este nuevo estudio, cada elemento está respaldado por otro, y ninguno por sí solo cubre la luz total. Apoyar y ser apoyado. En estos sistemas hay una ausencia total de jerarquía, ya que cada elemento del sistema juega el mismo rol, sin diferencias en términos de comportamiento estructural. Se obtiene así un patrón generativo, en este caso tridimensional, orientado a potenciar el rendimiento de los materiales a través de la geometría y de la forma. Pero la reciprocidad es también un valor social. Etimológicamente viene del latín reciprocus, conformada por recus, dirección invertida hacia atrás, y procus, dirección hacia adelante. Este ir y venir, como el mar en la playa, evoca un movimiento y un intercambio en beneficio mutuo. En una estructura recíproca, tanto social como arquitectónica, los individuos no son unos iguales a otros, sino que al intercambiarse, unos y otros se corresponden exactamente. El concepto de reciprocidad estructural es posible rastrearlo a lo largo de toda la historia de la arquitectura. En Occidente podemos encontrar, por ejemplo, Leonardo da Vinci, el Codex Atlanticus, perdón. También el pabellón del Serpentín que hace Álvaro Siza en 2005 con Cecil Balmont. Y también en Oriente muchas estructuras, como en este caso el teatro de Seiwa Bunraku Puppet de Kazuo Ishii. Y también, más acá, estructuras informadas a través de algoritmos del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. La estructura recíproca abovedada, que es la cubierta de este estudio, está conformada por 652 piezas de madera, 372 de 1 por 3 pulgadas de escuadría, de largos variables, y 280 de 1 pulgada y media por 1 pulgada y media, también en 7 diferentes medidas. Se eligió la madera ya que es fácil para trabajar y posee una alta resistencia a la flexión. Las piezas de 1 por 3 pulgadas se disponen en triángulos equiláteros que forman de forma plana para mejorar sus propiedades de deformación, en detrimento, obviamente, de sus propiedades de transmisión de carga. Esta anomalía se solventa con la concreción de una segunda malla, con diferente curvatura que la anterior, y que toma mayor distancia de la primitiva, en el lugar central, ¿no? Donde mayor requerimiento estructural se necesita. Los elementos verticales, medianamente verticales, unen las dos mallas y rigidizan el sistema. La flexión se aprovecha en función de generar una bóveda, cuya ligereza se sustenta en el pequeño tamaño de las piezas y en el alto grado de acumulación de los elementos. Esta estructura fue pensada y ejecutada casi al mismo tiempo. Había una prefiguración a través de dibujos y de una especie de proyecto más o menos normal, pero que durante la construcción fue recibiendo muchas influencias externas y los propios constructores que la iban haciendo, y de esa forma, digamos, de alguna manera también se convirtió en un trabajo colaborativo, en donde se investigó también sobre la forma de unir las maderas,
cuáles eran los sistemas más apropiados para cada una de las uniones. Es distinta la forma de unir maderas las verticales con las horizontales que las horizontales entre sí. Y esa cubierta se convierte en un elemento más para ese montaje de temas que hacen surgir cosas inesperadas a partir de su conexión, ¿no? De la puesta en relación de unas con otras, ¿no? Es decir, hay sistemas, cada sistema tiene sus lógicas, y se acomoda o se relaciona con los otros, y a partir de eso es donde surge esta condición del espacio. Estas elecciones de herramientas y procedimientos, como el montaje, la reciprocidad y la colaboración con constructores y albañiles, es una elección consciente de un camino consciente, ¿no? Es una búsqueda en donde uno la hace en términos también de ensayar y de discutir un poco estas condiciones, o de pensar un poco estas condiciones que tienen que ver con la tecnología y con nuestros modos de actuar, que nunca son neutros, sino que siempre nos están diciendo algo, nos están narrando algo, y estamos comunicando algo, no solamente por los objetos que podemos llegar a producir, sino también por la forma en que lo hacemos y por los procedimientos que llevamos a cabo. A partir de esta práctica, uno lo que intenta hacer también es indagar sobre desarrollos de estructuras que son inusuales, que combinan a través de técnicas de montaje otros sistemas arquitectónicos, nos brindan un espacio, creo yo, de una elevada calidad, y que, citando un poco a Bifo Berardi, este pensador italiano, muy interesante, sobre todo para escucharlo en estas épocas de pandemia, que dice que una nueva sensibilidad, un tipo de sentimiento mucho más sutil, que no concierne a la razón, que sobre todo concierne a la emoción y al sufrimiento y al placer, ¿no? Esas son como búsquedas de estos tiempos que vivimos. Estas son reflexiones de Bifo en la pandemia, ¿no? Me parece que la comunicación política tiene que transformarse en comunicación esencialmente estética, en un sentido más amplio de la dimensión del arte. Estética no es solo la facultad de entendimiento del arte, es también la facultad de entendimiento de la percepción psíquica del dolor y del deseo. Bueno, un poco esto es lo que les quería contar, y bueno, espero haber estado en tiempo. Muchas gracias por su atención. Muy, muy bueno, Toto. Te agradezco. Seguimos con el Mosta y Grategui. Ya que te digo Toto, al Mosta le digo Mosta. Estamos en familia. Estamos conocidos. Muy, muy interesante, Toto, ¿sí? Gracias. Bueno. Vamos a compartir pantalla. Bueno, buenos días. Un gusto ver gente que harás conocidas, Pablo, Toto, bueno, mucha gente a las cuales les agradecemos la invitación y la oportunidad. Bueno, mi nombre es Fernando Higuerategui, me presento como docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y como docente de la Universidad Nacional de La Plata, y como parte de Estudio Nómade, que es un estudio conformado por varias generaciones que van, vienen, y sobre todo gente joven que hemos compartido el espacio universitario y que de alguna manera nos han permitido ir construyendo sobre las bases de las distintas miradas un estudio que tiene la expectativa de la diversidad, la expectativa de, frente a una experiencia, tomar algunos riesgos con el entrelaje y las posibilidades que la misma realidad nos permite. En este caso, en particular, vamos a contar una obra de muy bajo costo, donde
nos marcó un antes y un después y la posibilidad de revisar algunas experiencias anteriores, pero sobre todo marcar un camino en cada una y en cada uno de nosotros. Y el punto de inicio serían desde dónde nos alimentamos para construir esta experiencia. Y el punto de partida fueron todas aquellas cuestiones que leíamos, de mirar el territorio, de mirar las ciudades, y tenían que ver con lo que la ciudad desecha, ¿no? ¿Qué es lo que desecha? Y fueron parte de ese alimento material, las demoliciones, el recorrer contenedores, incluso las propias obras, que en esto de montar y desmontar iban dejando huellas, iban dejando marcas de transformaciones y la posibilidad de resignificar el uso de los materiales. Verificar nuevas geometrías, verificar nuevos sentidos a las geometrías y a las tecnologías que de alguna manera son existentes. Sabemos que la teja es una tecnología que viene de nuestro periodo colonial, pero la posibilidad de entender que ha sido tecnología y material de desuso sirvió como argumento o fundamento para definir este hombre de habitar una experiencia en tierra cocida. La vivienda para una madre y su hija, un préstamo Procrear de muy bajo costo, 2017, con lo cual podríamos hacer un paralelismo respecto al mercado cambiario, cuánto significaban 550.000 pesos en ese momento para poder abordar una experiencia de estas características. Sabíamos que en el mercado convencional no había posibilidades para ir a un corralón y comprar los materiales, entonces de alguna manera asumimos que un alto porcentaje de lo que íbamos a utilizar o decidir como material iba a ser lo que pudiéramos recoger, ¿sí? De las demoliciones, de estos materiales de desecho. Y entonces surgió en el relevamiento un montón de cuestiones que tenían que ver con este escenario geográfico, ¿no? La relación entre el punto blanco que representa la periferia de la ciudad de La Plata y el casco urbano. En primer lugar, el contexto, que es la información del medio, nos daba la posibilidad de entender la relación entre los materiales, ¿sí?, y el territorio en el cual nosotros actuábamos. Esta ciudad deprecia una gran cantidad en su proceso de transformación de materiales que utiliza o reutiliza la periferia. Y en esa lectura de la periferia, en el cual asume la posibilidad de nuevos lugares y nuevos asentamientos, aparece la disputa entre el suelo rural y el suelo urbano como punto de anclaje de esta experiencia proyectual, ¿sí? Los nuevos loteos, los desplazamientos, tenían que ver fundamentalmente con este escenario en el cual podíamos encontrar anclaje y posibilidad para una experiencia material. El escenario de la periferia es diverso, el escenario de la periferia nos proveía también la posibilidad de encontrarnos con un espacio para poder plantearla, para tomar posición, para poder ensayar esta tecnología. Así es como pensábamos en la alternativa de un sistema que nos diera la idea de replicabilidad, un sistema que nos permitiera entender esto como un escenario abierto y también situar temas intrínsecos en la arquitectura y sobre todo pensar un escenario contemporáneo de la arquitectura respecto de cómo construir la vivienda a partir de una nueva mirada, ¿sí? En ese sentido aparecía una primera discusión si para la transformabilidad el baño adentro o el baño afuera eran un punto
de cierto significado que impedía o no la integración, la transformación. Entonces sí teníamos entendido y sí asumimos que la idea de la transformabilidad iba a ser un punto en común. Y que ese antecedente cultural muy fuerte entre el baño adentro y el baño afuera debiera ser verificado y resignificado. Estas asociaciones que tienen como distintos puntos que van desde la disponibilidad de suelo para montar una experiencia, desde cómo construimos el recurso material para hacer el proyecto, cómo pensamos un sistema, son la expectativa de la integración de todas esas partes sueltas que en algún momento se consolidan en conocimiento y en experiencia. Pensar las pieles es un desafío que hoy entendemos como fundante, ¿no? Para poder entender el valor de la experiencia, la posibilidad y el crédito del tomar riesgo. Y en ese sentido, el habitar las pieles tenía la reversibilidad de una imagen, ¿no? Cómo todas esas maderas de desecho se transformaban en una nueva identidad, cómo esas maderas de desecho tenían la posibilidad de resignificarse, trabajar con secciones mínimas, porque la racionalidad y el costo lo hacían posible, transformar albañiles en soldadores, porque eso también era parte del tomar riesgo y del asumir nuevas formas de pensar el proyecto. Una organización espacial que podríamos decir muy simple, donde en la idea de verificar incluso cómo culturalmente podemos ir repensando nuestros espacios, y la idea del resguardo sujeto a esa condición de vivir en la periferia, el resguardo de situar a una madre con su hija, el resguardo de entender la posibilidad de un patio que contuviera sin la condición de encerramiento como condición anexa, sino que entender que la misma envolvente es piel, es cerramiento, es identidad tectónica, y que de alguna manera, situados en contexto de pandemia, y esto del 2017 nos permitió verificar el valor de entender que el servicio, articulando una situación particular de la vivienda, abrió caminos a las condiciones de higiene que permitió, en un paso anterior al acceso de la vivienda, el uso del servicio. Con lo cual pudimos verificar algunas cuestiones que al menos vamos a sostener respecto de aquellos anclajes que tiene el conocimiento en cuanto a entenderlos, que en las zonas seguras del conocimiento uno se resguarda y en el tomar riesgo aparece la incertidumbre. Este espacio, que no es ni más ni menos que un prisma, tiene alternativas que de alguna manera subyacen en distintos puntos. Entender la condición de estructura y espacio, entender esto de las pieles habitables, sustraer incluso la cantidad de rubros que intervienen en una construcción, despojarnos del revoque, despojarnos del relleno del suelo, despojarnos de un sinnúmero de adherencias que no le permiten a cada una de las identidades materiales ser lo que verdaderamente son, como desnudar los sistemas constructivos al máximo, y no solamente es parte de un camino hacia la racionalidad, sino también es parte del despojo de algunos preconceptos que se imponen en los contrastes. Y cuando digo contrastes, tienen que ver con esto, ¿no? Con que también pensar el escenario del proyecto en la idea de mínimos recursos nos debiera haber abierto el camino y las posibilidades a un escenario de mayores ensayos, ¿sí? Donde las posibilidades de trabajar con mínimos recursos
pudieran ser un disparador para poder entender que es mucho menos costosa los elementos que trabajan a tracción o compresión que los esfuerzos de la flexión, que tienen dobles esfuerzos. Y esto es de alguna manera una imagen que la tomó John una tarde y donde nos permitió escribir algunas cuestiones. Primero esa línea clara y contundente donde se disputa el escenario de la tierra de producción, cómo construimos nuestras ciudades, y también el contraste de la cantidad de masa y de recurso que utilizamos para definir los espacios, ¿no? Y cuánta posibilidad y expectativa podemos encontrar en la sustracción respecto de la adición desmesurada del uso de 22 rubros que intervienen en la construcción. El habitar las pieles tiene que ver también con esta imagen sugerida de lo que significa el contraste, ¿no? Donde esta experiencia muestra o trata de reivindicar incluso una tecnología que tal vez esté desechada. Si bien podíamos habitar un techo, también podés habitar un envolvente, sentirla, darte cuenta de las potencialidades y redescubrir los materiales que tienen como una belleza y nobleza natural. El uso del vacío es una identidad que permanentemente la entendemos como parte, ya sea como vacío habitable o como vacío técnico. Despegarse del suelo o trabajar con una cubierta ventilada es una decisión técnica, pero a su vez es una decisión espacial, es una cuestión conceptual. Incorporar el patio dentro de la misma envolvente también lo fue, como para poder vivenciar esta cuestión de la piel que resguarda una caja mínima, donde tal vez no pudimos prescindir de la necesidad del DBH, de la necesidad de un sinnúmero de componentes que hagan a entender la habitabilidad del mismo vacío. Me parece interesantísimo todo lo que se ha planteado, me parece que son disparadores, y el punto más interesante con el cual podemos cerrar es que fue una experiencia abierta, fue una experiencia imperfecta, y que pudimos escribir y reescribir detrás de esa experiencia. Pero si hay algo que volvemos y volveremos a hacer, es tomar riesgo, porque el tomar riesgo en escala 1 en 1 significa un costo real, y significa una garantía que es lo que cada profesional tiene que dejar como aval, porque hay confianza, o porque hay una confianza por construir, o porque tal vez hay un crédito que naturalmente uno cree que está, pero que la responsabilidad extrema recae sobre quienes abordan y de alguna manera avalan una experiencia. Visitamos cada tanto esta obra como para verificar lo que propusimos y lo que la forma de habitar dio. Hay cuestiones que son aciertos y otras no tanto, que son las cosas para revisar. Con esto cerramos. Genial, ¿cómo está? Gracias. Muy interesante. Dejo de compartir. ¿Querés dejar de compartir? Sí. Y voy a contar un poco. Sí. Dejo de compartir. Ya dejé, Pablo. Ahí estamos, Sí.
Bien, me voy a presentar a mí mismo, a falta de moderador. Quería quería contar un poco mi obra en el campo profesional. Nunca conté mi obra. Sí, tengo un estudio desde que me recibí, o desde mis primeros trabajos, cerca del año 97, 98, pero nunca he contado mi obra, quizás un poco por autocrítica, y otro poco porque entiendo que cuando damos clase es más interesante hablar de otras cosas y no de la obra que uno hace, habiendo tantos referentes interesantes. Pero de alguna manera elegí este momento para contar lo que hago en mi actividad en el estudio, que no está lejos de lo que enseñamos, de lo que hacemos. Es un poco todo, digamos, nosotros somos una persona y en realidad no está escindido la práctica académica de la profesional. En realidad somos parte de lo mismo, y un poco lo que quiero contar es rápidamente cómo pienso la obra cuando la practico, cuando la llevo adelante. Van a ver algunos trabajos, voy a mostrar algunos trabajos. Lo que quiero contar es, así como enseñamos en los talleres de proyecto que llevamos adelante, enseñamos procedimientos, quiero contar mi obra a partir de procedimientos. No me voy a detener en ninguna obra, no se trata de eso, simplemente se trata de contar estrategias mínimas que tienen que ver con las formas que habitualmente acostumbro llevar adelante estas cosas. Vamos a ver algunos trabajos que hice con Pablo Zelagoski, con María Elisa Sagüez, con Raúl Arteca, con Magalí, mi hermana, con Marcelo Hanlon, con Toto, con Remedios, con Fiorella, alguna cosa, sobre el final, sobre los últimos años. Realmente toda la obra profesional, digamos, con estas cuestiones que les quiero compartir, Pablo, María Elisa y Raúl, de alguna manera son el frontón con las cuales son muchos temas de estos que quiero compartir, los construí con ellos. No los hago responsables, naturalmente, de estas cuestiones, pero la verdad que sin ellos hubiera sido un poco más difícil, y está bien que ellos son parte de todo esto también. Aparte de los proyectos que hicimos juntos, los que no hice con ellos, seguramente los conversé o los compartimos, y no hubiera sido lo mismo sin ellos. Lo que ven ahí en pantalla son algunos de estos proyectos. Están divididos como en dos grandes grupos, como conté ayer en el taller de teoría: los procesos de archivo y los procesos de diagrama. Lo que quiero contar es no meterme en otros temas más allá de los procedimientos, o de alguna pequeña parte de estos procedimientos. Digamos, como decía el Mosta también, hay un montón de cuestiones que entran en cada proyecto, y cada uno tiene su problemática, su interés y sus cuestiones. Lo que quiero es contar solamente como algunos temas que me parece que están relacionados con las cosas que contaba ayer. El primer campo que quiero mostrar son estos procesos de diagrama, que ayer hablamos de esto, pero para los que no conocen quiero contar un poquito, que intentamos, quizás la palabra diagrama asusta un poco y estoy pensando en cambiarla, pero es la idea de empezar a trabajar con problemas que están liberados de rozamientos que tienen que ver con cuestiones que ya vienen dadas, digamos, como un poco el Mosta decía hoy, de investigar, indagar, volver a preguntarnos. Los procesos de diagrama tienen que ver con eso, de esa construcción de un procedimiento que hace que nos volvamos a preguntar, que nos permita entender esa multiplicidad de la que estamos hablando y permitirnos construir nuevos caminos. De alguna manera, definir una práctica, definir una estrategia, definir un modo, trabajar en esa inestabilidad que estamos pensando.
no usar los discursos preestablecidos, sino empezar a construir nuevos, reelaborar nuevos argumentos y en todo momento volver a esa experimentación continua y esa innovación que estamos contando. Algunos de estos trabajos de diagrama que los ponía en este campo de diagrama tienen que ver con unos diagramas iniciales. Esto es una vivienda en Los Hornos. Hay algunos procedimientos que tenían que ver con empezar a construir una serie de diagramas generados a partir de algunas imágenes que venían del contexto, con una microescala del lugar, pero me interesa en esto de los procedimientos también dejar, que es una discusión que venimos teniendo en el taller también hace tiempo, que siempre existe una presunción de aquello que queremos hacer. Lo que nos sirve ciertos procedimientos es empezar a romper o a crear nuevos caminos. Esto no quiere decir que creamos siempre de la nada, sino que hay una posibilidad de hecho de aquello que hacemos. De hecho, esta vivienda que estoy mostrando es en un lote establecido, pequeño, con todos los problemas y los problemas económicos, materiales, de abastecimiento que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro contexto, que hay normas que respetar, hay medidas que quedan establecidas. Entonces, uno no puede no puede liberarse naturalmente del diagrama, sino que hay siempre una posibilidad de cuestiones, se mueve dentro de un rango, nos movemos dentro de un rango de posibilidades que nos permiten cierta libertad, pero no tanta. Digamos, uno tiene unos trazos de sensación, diría Gilles Deleuze, una sensación interesante, confusa, que nos lleva hacia un lado, no sabemos bien, pero empezamos a establecer ciertos caminos que tienen que ver con estas cuestiones. Esa presunción era el espacio rugoso que me interesaba empezar a mostrar y empezar a indagar en esta casa que viene otra vez como de ese inicial que les contaba al principio. El cliente en esta casa ayudó mucho también para preguntarnos cada vez, permitirnos indagar, permitirnos cuestionar cada tema y poder construir nuevos programas, ¿no? La escalera rampada, las luces naturales que vienen de arriba según distintas orientaciones, las dobles alturas, las escaleras, los cerramientos. Esta casa se amplió 2 veces y siempre en el mismo sentido. Esta es una serie de plazas que hicimos con María Elisa y con Pablo en el Instituto de la Vivienda, que es parte de la práctica que llevamos adelante. Tuvimos en un momento llegaron una serie de plazas que teníamos que hacer con muy poco presupuesto, con poco material en realidad. Lo que teníamos podíamos definir algunos solados, definir ubicaciones de luminarias, cestos y bancos, pero un poco era eso el material con el que contábamos. Teníamos que hacer proyectos bastante rápidos porque eran mucha cantidad, hicimos más de 10. Y la aproximación a partir del diagrama nos aportó cierta diversidad y rapidez que el trabajo requería, para no repetirnos, un poco aportar espacios nuevos para esas localidades, para esos barrios, una estrategia que pensamos global de aproximación a los problemas, que nos fuimos acercando a partir de este tipo de procedimientos y que nos daba este tipo de cosas. Esta es una de las plazas. Esta es otra de esas plazas con el mismo camino. Pablo también hizo otra, la Panamericana, que es bien interesante, siempre con estos criterios y estos sentidos que estoy contando. Después en la práctica se hicieron pocas cosas de estas, como solía pasar con muchas de estas cosas de la obra pública. Esta es una casa que hice en Villa Elisa, que es a partir también de ciertos diagramas. Acá los diagramas es a partir de los dibujos del cliente, que me dio un montón de dibujos, y en realidad construí a partir de la sumatoria de todos esos un nuevo proyecto, un nuevo diagrama, una nueva posibilidad, y a partir del estudio de los asoleamientos y demás, busqué, digamos, ciertas cuestiones que tenían que ver con estas posibilidades que me daba
esa sumatoria, esas problemáticas instaladas, y acá en realidad esas cuestiones diagramáticas también dejan lugar a la caída de lo tipológico, ¿no? Ahora van a ver esta casa y después les voy a mostrar otra que tiene que ver con esta secuencia que les muestro. Esto es parte, esta es otra casa, pero tiene que ver, como ven, de otro, empezaba con procesos de diagrama para terminar cayendo rápidamente en lo tipológico, ¿no? En esto de los diagramas están los conceptos también. Esto es para Tres Lomas un elemento de acceso a la ciudad, que no sé por qué le llamaban el tótem. Tampoco sé por qué tenía que tener la hora, pero era un objeto que marcaba el inicio para la ciudad, y un poco era un juego de un animal, un monstruo que se aparecía por ahí y quedaba varado ahí en medio de la ruta. Tres Lomas, si conocen, es la Pampa misma. Está ahí en la entrada de la ciudad. Fue esto, después me enteré que se construyó. Yo nunca me enteré, no estuve al tanto de esto, digamos. Con ese material terminó la obra. Este es un proyecto que hicimos con Pablo, también relacionado con este concepto de la densidad, es del Instituto de la Vivienda, es la densidad horizontal, y empezar a trabajar con casas que llevamos con metros mínimos y una nueva organización. Los procesos de archivo a los que les decía antes, me parece que me estoy excediendo, porque estoy abusando de mi posibilidad de moderar. Los procesos de archivo son aquellas prácticas que están destinadas a permanecer en la memoria de las personas para ser conservadas y reutilizadas y actualizadas al presente. La idea es que ir al pasado para buscar material, para hacer transformarlo, para reconsiderarlo, transformar el pasado de la arquitectura o propio en una arqueología que nos van a ir permitiendo elaborar nuevas conjeturas que permiten cierta innovación. Esta es una casa en Villa Castel, que es una casa muy sencilla, a partir de 3 patios, también de bajo presupuesto naturalmente, pero tenía siempre el referente para esta casa es la Casa Moriyama, y en realidad ese sentido de la organización del espacio a partir del vacío, me parece que me aportaba esa posibilidad, y fue, digamos, ese ida y vuelta constante. Está muy lejos de parecerse a la Casa Moriyama, pero estoy hablando del sentido y del material que tomé como referencia para poder trabajar en ese lugar. Esta es una casa en Correa, que Pablo la llama la Casa Sarabay y la Casa Sarabay, Saraviene, porque el sentido de la casa era tomar a partir de la Casa Sarabay, digamos, no a partir de la casa, pero sí estudiar la referencia de esos planos regulares dispuestos en un sentido, dislocarlos en la planta alta y cambiarlos a 90 grados, transformando la casa en otra cosa, en otro sentido de la orientación y sentido de la ubicación. ¿No? Esta es otra casa que tenían en el camino, que trabajé sobre lo mismo, ¿no? La Sarabay y estas otras 2 casas que tienen que ver con esa misma organización y esa misma disposición. Otro trabajo que hicimos con Pablo, Raúl y María Elisa, a partir de las 30 casas, estas son 200 casas que tenían el mismo sistema, pero trabajamos con una cuestión de borde, siempre a partir, este es un dibujo de Pablo, a partir de este corte que teníamos ahí como referencia siempre, construimos esa nueva posibilidad. Estos son dibujos de Raúl, son los únicos dibujos buenos que van a ver en toda la presentación. Este es un proyecto que hice con mi hermana, también con la referencia, tiene que ver con 3 cosas, con 3 materiales originales que tenían que ver con algunas cuestiones de Olgiati, de la referencia del material y la textura que para mí tenía que tener un edificio institucional como es un colegio profesional, y la vivienda existente fue una obra muy rápida, entre proyecto y ejecución fueron 4 meses. Todas estas obras además las ejecuto yo, las dirijo yo, ¿no? Es parte de mi trabajo. Cuento esto porque me parece que tiene que ver con la concepción también de cómo llevamos adelante, cómo llevo adelante las cosas estas. Este es casi un chiste, es un consultorio odontológico, un muro que separaba funciones a partir de una geometría dada. Una casa en Bransen que hace referencia a las otras casas, digo, por esto
estas cuestiones tipológicas son propias. Estas son 4 casas que, si ven las plantas, tienen mucha familiaridad con estas cuestiones que cuentan, ¿no? Esta serie tipológica en algún sentido. Y para terminar, estas viviendas que hice con Pablo y con Magalí, un edificio de viviendas, departamentos, donde nos interesaban 2 particularmente. En la Ciudad de La Plata es muy difícil hacer este tipo de obras, hay mucha restricción, un poco el código establece lo que podés hacer, y nos interesaban 2 cosas que tienen que ver con el espacio exterior, digamos, esa llegada al edificio, y el espacio interior de lo que es. Queremos que el espacio sea abierto, que no entres a un hall cerrado, espejado, sino que entres a un espacio verde, abierto, donde corra aire, y el espacio también de la calle, la relación con la calle, poder abrir una especie de relación con el espacio público, que si todo el mundo estableciera esos 5 metros de retiro que teníamos, la ciudad sería otra y estaría muy bien. Y un poco es esto el resultado de esa indagación, y permitirnos trabajar en algunos elementos, como estos muros divisorios, que, bueno, o estos elementos, también, digo, como parte del trabajo, ¿no? Bien, gracias por la paciencia. Bien. Tenemos un rato pequeño para conversar un rato de lo que vimos. Bueno, tenemos hasta 12:20. La verdad que vimos todas presentaciones muy interesantes y muy particulares. Y me gustaría, planteo algún tema y seguimos por donde les parezca, pero hay alguna cuestión que me parece que fue un hilo conductor en las ponencias, que tenía que ver con la materia, con la práctica material. Me parece que las presentaciones, salvo la mía, las presentaciones tenían que ver con una práctica del hacer, de la materia, una práctica intuitiva por un lado, con cierta intuición sobre la material, que naturalmente está acompañada por la ejecución, digamos, un conocimiento de la materia a partir del hacer, a partir de la práctica, que quizás mi pregunta, o sea, mi primer tema para disparar y poder continuar, tiene que ver con por qué necesitamos, cuál es la relación de la materia con la ejecución, si podemos regular la materia previo a la ejecución, qué tanto necesitamos ejecutarla para poder conocerla, si sabemos su geometría para poder organizarla, si la conocemos, o cuánto la modificamos para poder organizarla a la materia, más allá de la ejecución misma, porque vi que todas las ponencias, la práctica, el conocimiento de la materia estaba acompañado directamente con la ejecución, y me pregunto si eso es, si esa relación tiene que ser siempre directa o puede estar escindida, ¿no? Nada, digo, empiezo y los escucho. Bueno, opino yo, ya que nadie toma la palabra. Sí. A mí me parece que, bueno, en varias ponencias pasó eso, ¿no? De estar pensando en un material o una materialidad que, bueno, desde Diego al principio, que hablaban sobre hacer moldes específicos, ¿no? Generar sus propios materiales, digamos, ¿no? Sus propias piezas. El reciclado de piezas también, y también las experimentaciones que mostraba Pablo Recia, me parece que van todas en un sentido en el cual hay mucho que aprender cuando uno trabaja con un material, ¿no? O sea, cómo reacciona, cómo funciona
cómo se prueba. Y también lo que decía Fernando, bueno, Mosta, sobre el tema del riesgo, ¿no? Es decir, el riesgo, la prueba y el error. Que me parece que ahí hay como mucho aprendizaje en todo eso, ¿no? Es decir, cuando uno puede probar con algo y ver que no funciona o cómo funciona mejor, y ir ese proceso de proyecto que es en el instante, digamos, no es algo a priori, sino que surge en el momento. Me parece que para mí es fundamental. Y mucho de eso pasa con el material, ¿no? Es decir, bueno, yo cuando hacía, digamos, tuve que probar distintos largos de madera, tuve que probar distintos espesores de madera, tuve que probar varias cosas que se iban resolviendo como en el momento, ¿no? Se iban revisando y actualizando en el momento. Me parece que esa etapa es una etapa proyectual que para mí es lo más divertido que hay como proyecto, ¿no? Es decir, no estar previendo las cosas, previéndolas en su momento sí está perfecto, pero me parece que esa actualización que surge en la práctica no solamente es indispensable, sino que me parece que es totalmente enriquecedora, ¿no? Y sobre todo cuando estás trabajando con algo que es un riesgo, porque no sabes cuántos moldes se habrán roto, Diego y compañía, o se le habrán roto las piezas, o las maderas mías se quebraran, o las tejas de Fernando, o las experimentaciones de Pablo, cómo se las llevaba el viento y cómo hacían para que no. No, me parece que hay una práctica que tiene que ver con la materia y con su capacidad estructural, que, que es un poco intuitiva y es un poco, se aprende ahí en el momento. Y me parece que ese trabajo está buenísimo. Como práctica profesional me parece que es buenísimo. Sí. Y yo en ese sentido comparto lo que estás diciendo. Me parece que esta nueva modalidad casi de laboratorio, ¿no? de ensayo continuo, a nosotros nos pasó particularmente que fuimos ajustando en peso, ajustando en volumen, que sean maniobrables, que dejen que tengan una terminación superficial adecuada. Fuimos cambiando los moldes. O sea, digo, son experiencias que uno va teniendo y que siempre va como, además, poniéndose en nuevas instancias. Y me parece que eso es lo interesante. Vamos a decir, eso de seguir tomando el riesgo que contaba Fernando, a mí me resulta como muy allegado a lo nuestro y evidentemente a todos los otros participantes. Y me parece que es un poco lo que termina uniendo casi todas las presentaciones, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, a mí no conocía particularmente el proyecto de Fernando o inclusive lo que hacía Pablo, y la verdad que nos llamó un montón la atención y nos da ganas de seguir viendo qué están produciendo, ¿no? Me parece que nos inquieta, nos gusta. Sergio, ¿levantaste la mano o no? Sí. Perdón, dale. Sí, está bien, perfecto. No, quería esperar mi turno, no sabía cómo era. Sí. Por un lado me parecieron interesantísimas las presentaciones y me parece que estamos en presencia de excelentes arquitectos en todos los casos. Me parece que en ese sentido está fuera de discusión y me pareció muy potente en esos términos. El pensamiento y la reflexión que quería hacer muy cortita a partir de lo que preguntaba Pablo, también por mis propios intereses, me preguntaba dónde estaba el conocimiento de la arquitectura, y me imagino que está en las obras, están las personas, en los arquitectos, en los procedimientos, en la teoría, en la historia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando aparece lo intuitivo tan fuertemente, a través de la experimentación, que me parece bárbaro, me parecen unas líneas totalmente válidas para producir, me parece que es súper interesante tratar de hacer una generalización para que eso se transforme en conocimiento, ¿se entiende? Para mí, o se pasa a la obra, y entonces la obra tiene conocimiento, y nosotros nos desprendemos de ella, y entonces alguien estudiará la obra y dirá dónde está el conocimiento de esa obra y por qué esa obra es interesante, o si hicimos una experimentación intuitiva, o como sea, o material, y es potente,
me parece que habría que hacer algún tipo de generalización en donde podemos encontrar patrones, problemáticas, lógicas de producción, etcétera, y un montón de cosas que me parece que son importantísimas tener. O sea, digo, me preguntaba, porque a veces se escuchaba, no solo en esta mesa, en otras mesas que escuché ayer también, que me parecía que a veces había como unos campos teóricos, pero los campos teóricos finalmente estaban divorciados de la práctica, ¿no? No estaban directamente tratados, sino que había un campo teórico que permitía una intuición. Y me parece que esa juntura estaría, me parece que este congreso, que es de innovación, y en ese sentido, me parece que está bueno por seguir pensando, a mí me sirve para llevármela, para seguir pensando la relación precisa que podría tener la teoría con la práctica, con el hacer, o cómo son los modos de generalización de las cosas. En algunos casos, como proyecto de Diego y Yana que presentaron al principio, me parecieron interesantísimos también, pero me gustaría, digamos, yo no lo vamos a hacer ahora, no tenemos tiempo, pero digo, me gustaría ver cómo esos marcos epistemológicos que dijeron que desarrollaron nuevo para el problema urbano, qué implican ahí adentro. Yo quiero ir a lo específico. Digamos, me parece que en un punto, si no corremos riesgo de quedarnos en lo general y no ir a lo específico, y me parece que ahí, o sea, siento que me parecen alucinantes y muy potente todo lo que vimos hoy. O sea, la obra de Mosta me pareció impresionante, o sea, digo, se entiende que la obra de Pablo también, o sea, no conocía mucho de esas cosas, me parecían excelentísimos arquitectos, solo mi reflexión era el llamado de pensar la relación entre la teoría y la práctica y la generalización de la experimentación intuitiva para generar un marco de conocimiento, porque si no, digamos, ese punto, nada más. En ese sentido, y un poco quizá tratando de contestar parte de esto que vos estás contando, nuestra idea fue generar ciertas categorizaciones con las experimentaciones materiales, como para poder determinar justamente estas cuestiones, estos ajustes, estas fallas, y poder escribirlos y poder dar cuenta de eso para poder replantearlos y volver a que esto pueda, inclusive hasta llegar a producirse de una manera mucho más formal. O sea, de hecho, por eso contaba un poco estas dos cuestiones. Por un lado, la parte intuitiva, que nosotros comenzábamos quizá con estos bloques hechos in situ, y la otra parte de llevarlo a cierta formalización a través del INTI, los procesos más de industrializar cierta parte de estas cuestiones, inclusive cruzándolos con el territorio, llevándolo a que lo desarrollen cooperativas como la 25 de marzo, que es la cooperativa del barrio 20, ¿no? Entonces, está buenísimo. Yo digo, estoy de acuerdo. Digo, lo que a mí me gustaría ver es eso, ¿entendés? La especificidad del desarrollo, digamos, en la próxima, no sé, no es que está mal eso. Digamos, la especificidad del desarrollo, la especificidad de generalización como para poder usarla, para que otros las podamos usar. Porque, digamos, no sé, los diagramas de Pablo me parecieron buenísimos. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salieron? ¿Cómo salieron? Digamos, no lo explicó. Digo, me parece súper interesante que nos metamos en esa línea de especificidad para poder llevárnoslo todos, ¿no? Porque si no, digamos, igual me llevo un montón, en lo personal me llevo un montón, o sea, no es que no me llevo, digo, tengo hojas enormes escritas de todo lo que se fue hablando y me llevo un montón de cosas, pero digo, es simplemente comentar eso, pero está buenísimo. ¿No? Sí, estaba criticando, digo, está claro, ¿no? Digo, sí, no, a mí lo que me parece muy interesante es cómo en realidad hay muchas cosas que nos convocan, que nos terminan preocupando. Yo no sé si las mesas fueron preparadas de esta manera, porque la verdad que no estaba en la realización, pero digo, claramente hubo hilos conductores y hubo cosas que fueron como preocupaciones por las que todos nos atravesaron, ¿no? De la misma manera. Entonces me parece que eso es interesante, casi como encontrar esa lógica, que las preocupaciones nos cruzaron a todos de la misma manera. En Mosta, ¿querés decir algo? Perdón. Sí, quería decir algo que tiene que ver un poco con lo que Sergio planteaba, ¿no? Y que vuelvo a reposicionar esto de tomar riesgo en escala 1 en 1, que es cuando uno verifica, y los límites son el hasta dónde te permite una experiencia o hasta ese momento de la experiencia, ¿no? Y que esa experiencia de alguna manera se transforma después en antecedente, en conocimiento colectivo, ¿no? Donde tiene sentido y punto de aplicación, sobre todo para quienes somos parte de la universidad pública, y hacia dónde el conocimiento construye ese verdadero sentido.
pero además hay otras cuestiones que es ampliar el campo de nuestra disciplina. Digo, por ejemplo, y no ir mucho más lejos de las disciplinas afines. Por ejemplo, el diseño industrial. El trabajo con el diseño industrial, en otra experiencia que a la tarde vamos a contar, nos llevó a primero verificar que la arquitectura no entrenamos del milímetro, y que pensar en milímetros, es una experiencia nueva, de una innovación, no en la idea de lo nuevo, sino en el construir de adentro la experiencia, ¿no? La innovación como sentido. Esa cosa que sale de adentro y que te pone en los estadios del propio proceso proyectual, que son de euforia en algunos momentos y de angustia permanente. Transitarlos es también parte de abordar estas experiencias, porque hay mucho perdido también cuando uno asume las experiencias de un enemigo. Entonces, el tomar riesgo adquiere sentido y adquiere significado para la valoración de la experiencia. Pongo en valor lo que están haciendo Remedios con las pieles, y vos decís, cuánta vida y cuánto esfuerzo, toda esa cubierta de toto. Me parece que hay una cantidad de trabajo para poner en valor, independientemente del resultado, ¿no? Pablo quería hablar, Pablo recién. Sí, me había olvidado que había levantado la mano. No, una cosa, saludar a Ana Etkin, que puso ahí felicitaciones, bueno, gracias, y gracias también por la obra de Ana, que muchas veces miramos, ¿no? Muchas veces miramos y prestamos mucha atención. No, una cosa respecto a lo que decía Sergio, y en el mismo sentido, me parece, ¿no? Tratando de seguir el mismo hilo. A nosotros nos pasó que en esta cosa de poner la experiencia por delante del paradigma, después de la experiencia tenés que ir al paradigma, o sea, porque si no el ciclo nunca no cierra, digamos, no podés quedarte ahí. Algunas cosas que nos pasaron en estas experiencias del último ejercicio, aparte de innumerables cosas graciosas que pasan en el camino, es que aparecen resignificados conocimientos que los estudiantes a veces tienen y que no saben para qué se usan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento de esta construcción de esta bóveda con estos armazones de triángulos, obviamente en algún momento hubo que decir, bueno, ¿cuántos cartones hay que cortar? ¿No? Cosa que es absolutamente elemental. Bueno, eso llevó toda una discusión, digamos, de gente que decía, cortemos lo que cortemos, ¿no? Como diciendo, bueno, si nos sobran, nos sobran, pero bueno, ¿cuántos? ¿No? Y eso había que repartírselo en tanta cantidad de alumnos. La otra discusión, ¿dónde le hacemos los cortes a cada de esos rectángulos para que eso se pueda ensamblar? ¿No? Otra discusión. Y siempre, era muy interesante que siempre aparecía, por ejemplo, personajes nuevos, ¿no? Un personaje que, por ejemplo, podía calcular esa cantidad, o sea, tenía la capacidad de calcularlo, no solamente de pensar la estructura, otro que tenía la capacidad de poder analizar dónde estaban esos cortes para que los demás lo pudieran repetir, ¿no? Me parece que cosa que no era una cosa que nosotros buscábamos, ¿no? Pero que aparece esa especie de forma de construir o de aplicar conocimientos que estaban como en el aire, parte de nuestra estructura de facultad, ¿no? De estos de compartimentos estancos y demás, que de alguna forma se sintetizaron en ese trabajo y que para nosotros fue un poco un hallazgo, ¿no? De decir, bueno, no lo pensábamos de esa manera y eso apareció, ¿no? Eso seguramente es parte de lo que
haremos, ¿no?, el año que viene y así sucesivamente. Pero nos llamó mucho la atención esa cosa de que a veces buscando por ahí otras situaciones, aparece en la experiencia ciertas cosas que vos no tenías previstas y que se transforman en un nuevo paradigma, ¿no? Y después en la nueva experiencia en un continuo. Me parece que si no está ese continuo, no tendría mucho sentido la experiencia por sí sola, el paradigma por sí solo. Me parece que por lo menos en la enseñanza del proyecto, de la arquitectura. Bien, bueno, lamentablemente vamos a tener que cortar, pues estamos sobre la hora de la mesa siguiente. Yo les quiero agradecer mucho la participación, la verdad que todas las presentaciones fueron muy interesantes, y todos los comentarios, nos quedamos todos con mucho material y para seguir discutiendo. Hay cosas que me gustaría decir, las tengo anotadas, después seguiremos conversando en otro momento. La verdad que sí. Mucho material, por suerte, nos quedamos después de todas estas ponencias. Así que acá va a seguir funcionando la mesa 10 en esta sala. En la sala 2 sigue la mesa 9, que va a estar de Da Pieve. Acá queda Fabiana Carbonari a cargo de la moderación. Los invito después a las 2 de la tarde, haremos el cierre del congreso con un poco planificando lo que sigue y cómo sigue la red esta y cómo sigue el próximo congreso. Así que los esperamos ahí también. Eso es en sala 1, después a las 2 de la tarde. Así que los dejo con Fabiana para esta mesa, yo me voy a ir a la mesa de al lado. Gracias, un gusto. Chao, gracias. Gracias por la paciencia. Gracias. No, gracias. Gracias, Pablo. Felicitaciones. Chao. Excelente.